Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un lienzo de 50 por 50. Este lienzo está pintado con esmalte acrílico o esmalte al agua. Ok, mi gente, entonces está preparado para usar nuestra técnica del arte fluido base. Echamos el agua siempre, echamos bastante agua como estáis viendo para trabajar este tutorial. Este tutorial entonces necesita un poco más de agua. Vamos a trabajar con nuestra pintura del pudding o pintura acrílica diluida en un poco de agua. Perfecto. Vamos a trabajar el lienzo en dos partes. Perfecto, en dos partes. Entonces, la primera parte voy a poner en el principio color azul claro. Ok, sabemos que echamos bastante agua, entonces al poner nuestra pintura del pudding o la pintura acrílica diluida en agua, no se va a poner bien en el principio, entonces necesita un minuto aquí en esta parte, un minuto de darle vueltas, idas, vueltas, pinceladas para sujetar la pintura. Ok, como hay más agua, entonces necesita cómo se va a diluir otra vez la pintura con el agua que hay en el lienzo. Ahora cambio el tono para otro azul más oscuro para darle más vida. Lo vais a entender en el final. Todo aquí está trabajado, está hecho con técnica y con orden. Entonces, vuelvo a marcar esta parte con este azul claro y después marco unas pinceladas ahí debajo donde hay el azul oscuro. Míralo, por favor, así, pinceladas pequeñas y vuelvo al azul oscuro. Hasta aquí todo es sencillo y fácil. Un lienzo pintado con esmalte al agua o con lo que se llama también esmalte acrílico y después echas agua, pintura acrílica diluida en agua o pintura del pudding y vas dando pinceladas aquí. Azul oscuro, azul claro, después azul oscuro y después marco con el color negro esas pinceladas así. Y también en el azul claro voy a poner el color negro. Así, líneas pequeñas, no hay que abusar con el color negro ahí. Ahora vamos a necesitar un plástico. Este plástico es liso, lo arrugué y después voy a aplastarlo así, de esta forma. Aquí lo que voy a hacer, míralo, estirando con mi mano, haciéndolo así, pues voy a llevar la pintura donde yo quiera. Y al mismo tiempo, esto se va a mezclar los tonos debajo, al mismo tiempo se va a provocar efecto grieta. Ese efecto grieta no es necesario que te lo da así el plástico sin más, pero también puedes provocar tú la dirección donde quieres que salga la grieta. Al levantar, esto se levanta, mira, por dos partes, por la derecha y por la izquierda, girando un poco. Fijaos bien, me lo levanto y giro un poco para allá para provocar este diseño. Esto lo enseñé cómo levantar porque se cambia el efecto como depende cómo levantas el plástico, ¿vale? Esto ya lo hemos visto hace más de 4 años. Míralo, por favor, lo que sacamos aquí, algo maravilloso. Lo que queda la otra parte, vamos a trabajarla. También el lienzo está mojado, pero voy a añadir aquí un poco más de agua. ¿Me vais a entender ahora? Mira, pongo el color negro. Ahora mira, pintura color rojo directamente acrílica. Pongo un poquito, por esto eché el agua antes, ¿vale? Y ahora el color amarillo, el amarillo y el negro ya estaba diluido en agua, pero el rojo no. Entonces lo eché ahí, pero eché un poquito más de agua para poder diluir el color rojo. Solo esto lo puse estos tres colores para obtener el color marrón. Ok. Esto es pinceladas, pinceladas, pero fijaos bien, míralo aquí, cuando estoy mezclando aquí los colores, mira el color rojo, como es acrílica, esta que viene un poco, no es tan fluida, entonces queda marcado. Entonces hay que darle bien con las pinceladas para que después puede sacar texturas. Entonces lo abro bien con la pincelada. Me parece que tengo aquí bastante color. Entonces, mira, necesito esta parte. Mira, la limpio con papel y ya está. Y volví a poner un poco de agua en el pincel y lo estoy tirando así, pinceladas, pinceladas,
porque había demasiada pintura y cuidado, no hay que poner mucha pintura. Esto siempre para que te pueda dar efectos y texturas, no hay que cargar el lienzo con pinturas. Aquí poca pintura. Mira, estoy marcando con el azul en el principio y ahora otra vez con el plástico. Mira, dejando una línea blanca entre la primera parte y la segunda. Ok, lo mismo, aplasto el plástico y voy creando también, puedo dejarlo así, lo aplasto y levantarlo. Y también puedo provocar las grietas, como os lo expliqué en el principio, puedes provocarla la dirección que tú quieras. Míralo como estoy haciendo con la mano, para provocar las texturas con esta dirección. Levanto el sentido contrario, y mira lo que tenemos aquí. Eso está bien, pero necesita un poco más de color. ¿Qué quiere decir? No el color marrón. No, no. Mira, lo que estoy poniendo, lo mismo que quedaba en el pincel. Estoy poniéndolo y quitando lo que ahí no me gustó mucho porque necesitaba el color negro. Y esto al mismo tiempo, para que veáis, mi gente, esto si no te sale o no te gusta, vuelves a poner el color que quieras. Ok, mientras está mojado y si está un poco seco, pues echa el agua para poder quitar la pintura y vuelves a hacer, y vuelves a hacer. Esa técnica es generosa. No solamente por los efectos de las texturas, no, te permite equivocarse. Mira, pusimos un poco más ahí el color negro para que salte más el dibujo. Vuelvo a aplastar el plástico, marco mis grietas que quiero sacar ahí, en las direcciones que yo quiera. Aquí mandas tú, no la pintura que la echas al azar. No, aún con un plástico sacas las texturas que tú quieras lograr, en las direcciones que tú quieras. Eso sí que me gusta y mucho, mi gente. Mira, por favor, la profundidad que hay aquí en el marrón es increíble. Ese movimiento me encanta, mi gente. Esa textura me gusta. Mira, por favor, que tenemos aquí. El conjunto aquí es maravilloso, pero esperar que no se mueva nadie. Esperar esto, ya tenemos un fondo para crear lo que tú quieras. Aquí puedes transformarlo ahora con un gesto, con un detalle que puedes añadir y transformarlo. Aquí se puede ver cielo, mares, agua, tierra, cascadas, el universo, lo que tú quieras. Míralo. Esa parte blanca voy a poner ahí, para no poner la parte es pequeña, no poner el plástico otra vez. Míralo, una pincelada ahí con color azul y después la estoy borrando con un papel para darle otro efecto, cielo y tierra. Aquí se ve cielo, mar, tierra, pero aquí no tampoco quiero limitar, mi gente, porque eso es inmenso. Puedes ver y poner lo que tú quieras. La base para crear es fantástica, más sencilla imposible. Mira lo que tenemos aquí. Mira las texturas que tenemos aquí, por favor. Las profundidades. Un abstracto total. Mira el marrón como quedó, por favor. El azul claro encima. El conjunto. Es maravilloso, mi gente. Eso es el arte fluido base. Te permite trabajar en tableros, en papel de fotografía, en cerámica, en vidrio, encima un plástico adhesivo, encima un lienzo, lo que estáis viendo. Mira la luz que entra por arriba. Por eso puse el azul claro por arriba, con unos golpes de color negro, para que me dé este tono. Y además, como había bastante agua, pues dio este efecto tan bonito. Míralo, el día siguiente, para que veáis, seco y colgado para que lo veáis con la luz del día. No se movió nada, todo intacto. El color, el tono, la textura, los efectos, ahí están, mi gente, por favor. Míralo, la obra firmada, lista. Esto necesita solo una capa de barniz, porque aquí todas esas texturas que estáis viendo, este diseño tan que parece que hay relieve, pero todo es liso. Puedes pasar la mano y la cara y todo liso, mi gente. Entonces, con una capa de barniz, la obra va a saltar. Va a saltar. Míralo, una maravilla. Todo con los detalles, mi gente, que hay aquí en esta obra, merece verla y disfrutar de todo lo que se está viendo aquí. Y que cada uno
vea lo que quiera, pero el conjunto es algo chulísimo. La magia del arte fluido base, una técnica original que la ofrecí, la compartí con mi gente, muchos años y lo estamos disfrutando. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, mi gente.